buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Ciudadanos de CNN Chile, nuestro encuentro de los días lunes para desmenuzar la actualidad, la contingencia que está particularmente noticiosa por estos días. Tenemos una pregunta, de hecho, para compartir con ustedes. Aquí está la pregunta de hoy. ¿Debe aprobarse la llamada ley corta por el error en el padrón electoral? ¿Sí o no? Una ley que, para explicarlo en breve, lo que hace es que para el casi 500.000 de personas que han sido inscritas en otras comunas, van a poder optar, van a poder votar en su comuna o en aquella en la que resultaron inscritos. Comenzó a discutirse hoy y la verdad es que está bastante complicada la discusión en el Congreso. De eso vamos a hablar con nuestros ciudadanos. Carola Canelo, profesora, abogada, invitada hoy. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, gracias por la invitación. Y nuestros panelistas habituales, Hernán Larraín, Rafael Berguán y Alberto Mayol. Bienvenidos todos. Recuerden que además de votar, pueden opinar con el hashtag CiudadanosCNN y sus opiniones van a estar apareciendo permanentemente en pantalla. Partimos, como siempre, con nuestro minuto de confianza. Alberto, partimos contigo. Sí, yo quiero pronunciarme respecto al Premio Nobel de Literatura de la semana pasada, que ha generado una relativa, tampoco tanta, polémica a nivel internacional. Más bien son muchos los que no se han pronunciado. Mi pronunciamiento no tiene que ver con Bob Dylan, no tiene que ver con el rock, ni tiene que ver con la música popular. Mi pronunciamiento tiene que ver con si acaso la pregunta fundamental es: ¿existe o no existe algo así como la alta cultura que se diferencia de la cultura popular y de la industria cultural? Esa pregunta es la que está de fondo y la que no se ha respondido. Yo soy de los que creen, y en estos pocos segundos que me quedan tendré que explicarlo, que hay quienes son deudores de la literatura y hay quienes son acreedores de ella. Sin lugar a dudas, un Pablo Neruda, un Borges, son acreedores largamente de la tradición literaria. Creo que los premios de este tipo están hechos para los acreedores y no para quienes, con mucha genialidad, con mucha brillantez, pueden ser sus deudores. Creo que en ese sentido hay que pensar que lo que pasó este año y lo que pasó el anterior es un cambio de época muy importante y no me queda muy claro si trace una línea definitiva entre estas dos dimensiones. Muchas gracias, Alberto. Rafael, tu minuto. Bueno, hace unas semanas en este mismo espacio dije que para que un país se imagine desarrollado tiene que asegurarse que sus dos principales instituciones, el mercado y el Estado, funcionan razonablemente bien. En esa ocasión hablé del mercado y la necesidad de que sea más competitivo. Hoy quiero hablar del Estado. Ustedes van a ver, este programa lo vamos a tener que dedicar a hablar del bochorno a propósito del padrón electoral. Pero no es un caso único de vergüenza en el mundo del Estado. Tuvimos el problema del Transantiago, que significó precarizar la vida de millones de santiaguinos. Además, algo así como 800 millones de dólares al año, aunque se suponía que se iba a autofinanciar. Y más recientemente, más dramático todavía que decir lo que ha pasado con el Sename y la capacidad del Estado de cuidar a sus niños más desprotegidos. Miraba las cifras del otro día y me encontré con que desde 1990 el tamaño del Estado se ha multiplicado por 5. Y cada día asumimos más desafíos más complejos. Lo que me preocupa es que la mayoría de ellos tienen que ver con protección social. Y por lo tanto, cuando uno no cumple con las expectativas, no solo afecta a la política pública, termina defraudando a aquellas personas que más necesitan. Este gobierno ya claramente decidió no hacer esa pega, pero el próximo va a tener que asumir en serio el desafío de modernizar el Estado. Muchas gracias, Rafael. Me tomo ahora mi minuto. Este domingo, como sabemos, hay elecciones municipales y aunque no sea muy popular decirlo por estos días, creo que hay buenas razones para ir a votar el domingo. Hemos tenido campañas más austeras que las que conocíamos antes. El poder del dinero ha sido menos relevante en esta ocasión. El sistema binominal no existe, nunca existió por lo demás para las elecciones de alcaldes ni de concejales. No hay simplemente un duopolio, hay 19 listas en competencia con opciones ideológicas y miradas sobre el país y sobre las ciudades que son tremendamente distintas. Además, gracias a Internet y a las redes sociales, la posibilidad de que ustedes puedan informarse sobre esas múltiples candidaturas que hay en sus comunas está literalmente ahí, en el clic, al alcance de la mano. Y si después de hacer ese trabajo mínimo de información, de ver cuáles son las alternativas, ninguno las convence, al menos yo creo que lo mejor es ir a votar y marcar nulo. Y así decir claramente, con una opción clara, que no están de acuerdo con las opciones que efectivamente existen. Lo otro, quedarse en la casa, me parece que es dejar ser parte de un amplio espectro en que están los que sencillamente por indiferencia, por apatía o por flojera, tampoco van a ir a votar ese día. Al menos yo voy a ir a votar el domingo. Carola, tu minuto. Gracias. La educación pública superior en Chile siempre fue gratuita, desde la independencia de nuestro país. La dictadura cívico-militar eliminó la gratuidad en la educación pública superior y le quitó financiamiento y por lo tanto se transformó en un precio, en un bien de consumo.
El año 89, Pinochet firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga al Estado a implantar progresivamente la gratuidad en la educación superior. Ha sido infringido por 27 años por los gobiernos de la Concertación, la Nueva Mayoría y la derecha de Piñera. El gobierno de Bachelet tampoco va a cumplir. Incluso se creó el CAE, que significa la intervención de los bancos y transformar el bien de consumo en un negocio bancario financiado por el Estado. Invito a todos los estudiantes y profesionales a www.nopago.cl para demandar al Estado la gratuidad en la educación pública superior, la restitución de los dineros y al no pago de los aranceles o precios universitarios que no corresponden conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias, Carola. Hernán, tu minuto. Al igual que Daniel, me voy a hacer cargo de la elección de este domingo 23 y de lo que probablemente y desgraciadamente va a ser la principal noticia, y esto es la abstención electoral. Es muy probable pensar que bajo un 40% de ciudadanos estén presentes en las urnas. Las razones son varias: el descrédito de la política, los casos de corrupción que hemos conocido, los problemas del padrón electoral que vamos a conversar. Pero hay otro factor que también vamos a tener que analizar con mucho cuidado. Efectivamente, y a propósito del comentario que hacía Daniel, esta ha sido una campaña más austera, con regulaciones en materia de financiamiento y topes, y con menos espacio para hacer publicidad. Estas son en parte consecuencias de las regulaciones que trajo la Comisión Engel, muchas de ellas muy buenas. Sin embargo, el hecho de que haya poca información y poco financiamiento afecta a la capacidad de los ciudadanos para estar informados quiénes son los candidatos y cuáles son las opciones. Esto afecta a la competencia, protege a los incumbentes, a los que actualmente son alcaldes y concejales, y debilita a aquellos que son los desafiantes. Después de esta elección debemos analizar también este hecho. Gracias, Hernán. Vamos ahora a la nota introductoria del debate que se está dando en este momento en el Congreso. La ley corta para intentar salvar el bochorno del padrón electoral. Radica en una equivocada aplicación de la ley por parte del Servicio de Registro Civil. Esta es una situación que era conocida desde el año 2013 por el Servicio Electoral. Cosa de meterse con el RUT, ¿no? Sí. Yo de hecho lo hice. Van a poder sufragar tanto en su antiguo lugar como en la comuna nueva. Y nadie sabe cuántos son los afectados ni quiénes son. Esto sí que es poco serio, y mucho más poco serio es que la ministra encargada no esté ni opine nada al respecto. Esto ya es verdaderamente una chacota. Ingresan una ley que está mal, ellos mismos saben que hay duplicidad en el voto. Hemos logrado sacar de la Comisión de Gobierno Interior esta solución para todos los chilenos y chilenas que no pueden ejercer su derecho a sufragio, y esperamos de que en la sala podamos darle esa solución. De solicitarle al Contralor General de la República que lleve a cabo la investigación sumaria. La Fiscalía y Fiscalía de Alta Complejidad. De todos los directores del FIMEN después de la elección y el director del registro. Ahí están, hay dos debates. Uno es el de las responsabilidades que hay que asumir. A eso vamos a ir en un momento. Quiero partir por el tema de la ley corta y la pregunta de ¿qué es peor? Estamos entre dos males. ¿Es peor la situación actual en que casi 500.000 de personas están afectadas, o es peor esta solución que está impulsando el gobierno de poder duplicar los padrones en el caso de esas personas? Hernán, ¿cuál es el peor mal de los dos? Debo reconocer que durante el fin de semana, cuando aparecieron las primeras informaciones de que el gobierno estaba hablando esta idea de ley corta, mi primera intuición fue decir, este es un desastre, pero el mal menor es arreglar esta situación, es una salida republicana. Pero en la medida que hemos ido conociendo información del detalle de lo que significa esta ley corta, creo que desgraciadamente no quedan más opciones que rechazarla, ¿ah? Y aquí estamos hablando, creo, objetivamente del mal menor. Hay distintos argumentos que vamos a analizar aquí, pero por supuesto ha aparecido el de la duplicidad, ha aparecido, por lo que tiene riesgos serios. Pero de hecho hay un dato que todavía no se ha conversado, creo, con total claridad. La ley de municipalidad establece que 7 meses antes de la elección, el padrón electoral fija la cantidad de concejales que deben ser elegidos. Si nosotros modificáramos el padrón electoral, como esta ley lo haría, podría producir consecuencias como el N, o sea, la cantidad de concejales que se eligen por comuna, y eso podría traer, obviamente, consecuencias súper delicadas. Luego está el problema constitucional, que estaría el Tribunal Constitucional quien debería resolver este problema. Y bueno, creo que la solución frente a la ciudadanía, de que los políticos son capaces de resolver con cierta urgencia los problemas que son propios de la política y con bastante impunidad el problema de la ciudadanía, es otro, creo, daño serio que se le produciría en el caso de que se aprobara esta ley corta. Carola, ¿coincides? ¿Es peor el remedio que la solución, que la enfermedad?
todo malo realmente, pero yo creo que en el fondo, primero que nada, el gobierno tiene que hacerse cargo de las responsabilidades políticas, pedirle la renuncia a la ministra de Justicia, el director del registro civil, y yo creo que también hay responsabilidad del CERVEL en esta materia. Y por otro lado, yo creo que es bueno que haya una ley en el sentido de darle legalidad a la solución de este tema y no dejarlo a nivel simplemente administrativo. Pero esa ley, y concuerdo con Hernán, debiera preocuparse de todos esos temas, el número de concejales, es decir, una ley bien hecha. Esa ley corta como se ha presentado, yo creo que no es suficiente. A mí me parece que en la medida que se salve el problema, la obligación constitucional, porque no es un problema, es una obligación. En la medida que nos aseguremos de que esto es constitucionalmente válido, me parece que, como decía alguien por ahí ayer o antes de ayer, así como Mafalda habla de la diferencia entre lo urgente y lo importante, yo creo que es urgente hacer la modificación legal que permita que podamos al final tener una elección con algo más de legitimidad que la que va a tener si es que eso no se hace. Entendiendo que estamos en una situación que en el mejor de los mundos bochornosa. Así que creo que en la medida que se salva lo constitucional, yo estoy de acuerdo con que se apruebe una ley corta. A ver, me parece evidente que aquellos que están en contra de la ley corta en realidad quieren pasarle de alguna manera una factura al gobierno. No veo otra alternativa, generar un problema político. Evidentemente los problemas que describen existen. Y podríamos ir a la elección anterior municipal, donde en 3 comunas donde debía repetirse la elección, no se repitió y a nadie le importó, aun cuando se eligieron probablemente alcaldes que no tenían la mayoría verdadera. ¿De qué comunas te refieres? Me refiero a 2 comunas del norte y me refiero a Ñuñoa, donde no hubo escrutinio, pero sí conteo de votos y no se validó finalmente entonces nunca el proceso, pero se le dio por válido. Entonces me parece curioso que ahora haya estos escrúpulos por una hipótesis ética de que alguien eventualmente, que está inscrito en 2 partes, en un escenario de abstención electoral, quiere ir a votar 2 veces para influir enormemente en los destinos de la historia de ambas comunas. Creo que es una hipótesis bastante ridícula, máxime cuando hay muchos que aparecen inscritos en comunas bastante distantes. Entonces, tengo la impresión de que más bien es un esfuerzo por poner al gobierno frente a su propia crisis. El gobierno había tenido un mes de cierta tranquilidad, ¿ya? Y esto le inunda de nuevo la sala de máquinas por el mismo ministerio donde había tenido la crisis anterior. Ahora, el error de esa tesis, porque eso es legítimo, pueden hacerlo, para eso está la política, se juega a hacer juego, pero el error de esa tesis es creer que esto afecta solo al gobierno y no afecta al sistema político. Y esto es un problema para todo el sistema político. Yo creo que ahí, o sea, esto le pasó a unos con el censo, a otros con el CERVEL, con el registro civil, o sea, es más o menos lo mismo. No, yo creo que hay que hacerse cargo que el nivel de improvisación de lo que estamos viendo no da mayores certezas para arreglar este problema y frente a 5 días. O sea, la posibilidad de que haya doble votación y que no hayan realmente mecanismos, porque la elección es el domingo y hoy es lunes, y recién la votación va a ser el día martes. Te dijeron, ¿sabe qué? Así quedó porque está mal. La pregunta es, ¿hay objetivamente capacidad de hacer una buena ley corta? Y yo tengo la impresión de que todo apunta a un gran nivel de improvisación. Por supuesto. Y seamos precisos, el gobierno recibió en agosto esta información. Las Express tenía antecedentes de esto. Aquí hay un nivel de negligencia que es bien estructural. Entonces, la solución que hoy se está planteando tiene una serie de debilidades constitucionales, prácticas, la ley orgánica de municipalidades que acabo de escribir, también demuestra que ni siquiera cambiando esta ley se va a poder solucionar el problema para este domingo. Yo creo que, desgraciadamente, no queda otra que votar con el padrón actual. Que votar con el padrón actual y, por lo tanto, que casi medio millón de personas queden fuera, o al menos queden sin la posibilidad de votar en la comuna que les correspondería. Exacto. Y lo que evidentemente es una pésima noticia. No quiero decir que esa sea una buena solución. Estoy diciendo que es menos mala que aprobar la ley corta. Y perdón, ¿qué le quita más legitimidad democrática a las futuras autoridades? ¿Que se diga no hubo una cantidad de gente que no pudo votar por sus alcaldes? ¿O que corramos el riesgo de que, por ejemplo, si hay una votación estrecha, se pueda impugnar porque hubo votos duplicados? Que además, si una persona votó 2 veces, no hay posibilidad de saber por quién votó. No. Y por lo tanto, qué sé yo, si en una comuna se decide por 30 votos, como se decidió en Ñuñoa, y hay 31 votos duplicados, claro, ¿qué pasa ahí?
Yo creo que ahí, digamos, me inclino por el tema fundamental, que en el fondo es un error de esta incompetencia endémica del gobierno y quizás de gobiernos anteriores, digamos, en torno al cumplimiento de sus funciones públicas, digamos, pero me inclino a respetar el derecho político que tienen los ciudadanos de poder votar. Y por lo tanto, si un ciudadano creía que estaba en un domicilio distinto y se encuentra lejano y no puede votar, creo que eso es más importante y debiera protegerse y solucionarse ese problema. O sea, el derecho político, que es un derecho humano fundamental, creo que, bueno, este es un Estado que viola los derechos fundamentales permanentemente, digamos. Y esto es un ejemplo de eso, digamos. Y por supuesto que ahora hay toda una salida política, se trata de obtener beneficios pequeños, digamos, el de tipo electoral, pero yo creo que aquí hay una falta de respeto a un derecho humano fundamental, ¿cuál es el derecho a votar? Cuando uno pensaba hoy día en la mañana, ¿quién sufre más con este episodio bochornoso? Leí en varios lugares que, a propósito de lo que dices tú, Carola, de que hay un problema del gobierno, yo quiero retomar rápidamente la idea esta del Estado, porque leí a varios diciendo, mira, aquí la que está sufriendo más es la democracia. No cabe ninguna duda que en un contexto en el cual hay tanta desconfianza, la posibilidad de que pierda legitimidad, aún más, ¿no es cierto?, la institucionalidad política de este país es obvia. Pero yo creo que al final, más que la democracia, el que está aquí sufriendo es el Estado. Porque pensaba como economista, y uno tiende muchas veces a creer que a la medida que los países se van desarrollando, el Estado va perdiendo importancia. ¿Por qué? Porque como el país se desarrolla, el ingreso sube, la gente tiene un mejor pasar y no necesita del Estado. Es totalmente al revés. Lo que uno observa es que en los países avanzados la necesidad de bienes públicos, que son típicamente financiados por el Estado, crece y crece más que proporcionalmente con el producto. Y por lo tanto, este Estado que hoy día aparece aquí desnudado en toda su debilidad, en toda su incapacidad, como dices tú, no durante este gobierno, aun cuando yo creo que este gobierno ha hecho un esfuerzo bastante loable por debilitar aún más ese Estado. Y podemos hablar de qué pasó con el CERVEL y qué pasó con el registro civil durante este gobierno. Pero dicho eso, qué pena pensar que en la medida que este país siga avanzando y requiera aún más ese Estado que pueda hacerse cargo de estos bienes públicos, ese mismo Estado al mismo tiempo, por situaciones como esta, ahora puede ideológicamente, desde algunos lugares, ser denostado por su incapacidad de hacer esto, cuando en realidad el Estado tiene una responsabilidad fundamental que cumplir, y esto está pasando no por culpa del Estado, sino que por culpa de las personas que, trabajando lejos del Estado, no han hecho simplemente la más básica de todas las tareas, que es la pega diaria. ¿Alberto? Sí, una de las, puede ser un sesgo disciplinario, pero una de las primeras cosas que uno aprende en la sociología es que los objetos en la sociedad no se pueden analizar individualmente. O sea, el Estado en la sociedad que tenemos actualmente no es el mismo Estado que un Estado de bienestar, no es el mismo Estado que la Unión Soviética, no es el mismo Estado que en el siglo XIX, que el 90% del presupuesto era guerra, no es lo mismo. Entonces tenemos que diferenciar cuál es este objeto. Cuando tú dices el Estado, que tiene esta sobrecarga, uno va al presupuesto de la República y va a ver el presupuesto de educación, y la tendencia durante muchísimos años fue que llegara a que casi la mitad del presupuesto fuesen pagos a los créditos bancarios, ¿ya? Uno va a mirar el informe de pasivos contingentes y ve plata que va para las cárceles concesionadas, para las carreteras concesionadas, ¿ya? Para las camas de hospitales que hay que cubrir a través de camas de las clínicas, ¿ya? Con cifras de 3.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que ese Estado que crece, ¿ya? Resulta que a su alrededor hace crecer un conjunto de bienes privados, que el registro civil, con licitaciones con precios ridículamente altos, que estamos viviendo hoy mismo, ¿ya? Probablemente a 10 veces el precio que debiera tener, en mercados competitivos supuestamente, ¿ya? Contrata privados para que gestionen muchas de estas cosas. Y muchos de estos errores se hacen tercerizando servicios, ¿ya? Contratando empresas. Por tanto, me pregunto yo si uno puede ir y decir, aquí el problema está en el Estado, ¿ya? Aquí el problema está cuando resulta que tú en el Sename inviertes gran parte de la plata en instituciones privadas. Cuando las instituciones privadas hacen campañas, en la época en que el Sename anda mal y está en crisis, para ir a decirle a la gente, dado que el Sename son prácticamente unos criminales, venga y traiga la plata para esta institución fantástica, privada o de la iglesia, qué sé yo, ¿ya? Que nosotros nos hacemos cargo como buitres en medio de la crisis. Entonces, esto es toda una estructura, todo un país, no es solo el Estado, este Estado que tenemos. Este Estado fue debilitado, fue destruida la política.
después ir y decir, es re fácil decir, después de años de decir soluciones privadas a problemas públicos, insistentemente, decir, oye, pero es que ahora el Estado no tiene la energía y la fuerza para resolver los problemas. Obvio, si lo convirtieron en exánime. A ver, yo creo que el Estado efectivamente está fallando y en forma seria, da la impresión de que estamos todos de acuerdo. Podemos tener distintas aproximaciones y siente Alberto, ¿cierto?, que aquí ha sido un Estado que le ha dado mucho espacio a los privados, pero para ser justo, en el caso del Sename, 210 niños murieron y son de dependencia directa del Sename. ¿Ah? El daño institucional al registro civil, el CERVEL o impuestos internos en este gobierno son responsabilidad de administración directa por parte del Estado. El daño institucional que estamos viendo en este caso, esta vez al padrón electoral, que afecta la credibilidad y legitimidad de las elecciones, que es fundamental en un sistema representativo, es dependencia directa del Estado. Entonces, más allá de las posiciones ideológicas legítimas respecto al rol del Estado y quién debe hacer la provisión de bienes públicos, creo que transversalmente podemos hacer una crítica al Estado chileno y a la calidad institucional que, así como en los últimos 30 años este país ha avanzado y progresado mucho, el Estado sigue siendo mediocre. Y hemos debilitado institucionalmente, con responsabilidad, me atrevo a decir, de todos los gobiernos, un Estado que, si queremos hacernos cargo de los desafíos, independiente de las posiciones ideológicas, debe tener una calidad que hoy día dista mucho de la realidad. Pero este Estado es el resultado de una posición ideológica. Es el resultado. O sea, ustedes primero destruyeron el Estado y después van y dicen, oye, este Estado es una porquería. Pero tú qué estás tratando de decir, Alberto. Tú quieres decirnos, Alberto, que si yo agarro esta situación e hipotéticamente, pensemos por un segundo como si estuviéramos en la universidad, hipotéticamente, lo que hago es que reduzco al mundo privado y manteniendo la estructura institucional que tiene el Estado de Chile. No, la manera como funciona, no, pero el rayado de cancha del Estado, no las decisiones ideológicas. No. El Estado chileno tiene funcionarios, tiene un estatuto administrativo, tiene una serie de rayados de cancha que vienen de hace muchas décadas. ¿Apoyaste la movilización del Estado de los 90? Que no son resultados ni de la dictadura, ni tampoco de la concertación. ¿La apoyaste la movilización del Estado de los 90? Bueno, yo he dicho en varias ocasiones que en este país pasó de moda hablar de modernización del Estado y en el mismo que funcionó. En el mismo que con Codelco funcionó, que con el caso Mopugate funcionó, que funcionó la modernización del Estado. En el mismo CEP escribimos, lo conté en alguna ocasión acá, 5 o 6 libros sobre modernización del Estado entre el 98 y el 2002 y luego dejamos de escribir sobre el tema hasta el 2010. Estamos hoy día metidos en un gran proyecto que va a generar un producto bien interesante. Pero dicho lo anterior, acá lo que tenemos, no nos engañemos. Tenemos un Estado... A ver, pero pensemos... Esto pasó en 2003. Sí, pasó con las elecciones de la... O sea, esto ha pasado antes. Bueno, pero el que está asumiendo un desafío profundo, complejísimo, hoy, con un Estado que al mismo tiempo ha dejado absolutamente paralizado, sin entregarle ni un recurso adicional, pues este no es un tema de lucas, ¿eh? No es un tema de plata, no nos equivoquemos. Si nosotros al Sename, la plata siempre ayuda, pero si nosotros al Sename lo hemos multiplicado por 5 el presupuesto desde 1990, si nosotros, yo esto lo conversé con técnicos del Sename, si nosotros, según los técnicos del Sename, le damos más recursos al Sename económicos, el problema no se resuelve. El problema tiene que ver con el tipo de gente que trabaja dentro, con ciertas restricciones de tipo institucional. Solo quiero mencionar una cosa y me callo. ¿Qué está pasando hoy día, por ejemplo, con el CERVEL? Perdón, 2 o 3 cosas. Aparte de esta discusión por los medios entre 2 organismos del Estado que deberían hacer que sintamos no solo confianza, sino que, ¿no es cierto?, nos sintamos orgullosos de que de alguna manera cumplan las funciones que tienen que cumplir, y se están agarrando por los canales de televisión más preocupados pareciera cada uno de su persona individualmente que de la institución. El CERVEL, ¿qué problemas ha tenido? No solo los conflictos dentro de ¿cómo se llama?, el directorio del CERVEL. ¿Quién hoy día dirige? ¿Quién es el director del CERVEL hoy día? No estoy hablando del señor Santamaría. Hoy día hay una persona que es interina. ¿Por qué? Porque el antiguo director del CERVEL, el señor Charmes, lamentablemente murió de un cáncer a comienzos de año. Estamos en este momento, ¿en qué momento? Del año en octubre. Todos sabían que había elecciones. Esto se vino diciendo. ¿Por qué sigue habiendo una persona que está sustituyendo al responsable? Pero yo concuerdo que es un tema de fondo, de qué consideramos es el Estado. Porque yo creo que en Chile, si uno piensa que el Estado es la organización política de la sociedad, yo creo que en Chile se disminuyó el concepto de Estado a un grupo específico en un momento, una dictadura cívico-militar, y luego un conglomerado de partidos políticos. Entonces tú tienes problemas de carácter institucional que no dependen del aspecto abstracto de las instituciones, porque las instituciones cumplen sus funciones y hay normas constitucionales, etc. El problema es que tú tienes un nivel de ejercicio del poder que es partidocrático. Cuoteos de poder, el Sename, la democracia cristiana, otra repartición de determinado partido político. Entonces tú tienes verdaderas costras dentro de la institucionalidad, costras de operadores políticos que entran a los ministerios a aprender
no tienen idea de la función que se cumple ahí. Son personas que no tienen los méritos profesionales. No tenemos carrera funcionaria en el Estado de Chile. Está. La ministra del Trabajo actual llegó a este gobierno el primer día y dijo que cualquiera que haya trabajado en el gobierno anterior tiene que salir del Estado. Y eso, cuando no hay carrera funcionaria, eso en el fondo es un sistema corrupto en el cual tú tienes partidos políticos que trabajan para ello y no en una función de sociedad. Y por eso tenemos un problema grave, digamos. Estoy de acuerdo. Yo creo que, claro, dado que el Estado está capturado por los partidos, por algunos servicios en particular además, hace que haya muy pocos incentivos para que aquellos que están políticamente administrando el Ejecutivo hagan transformaciones de fondo. Yo estoy con Rafael en ese sentido. Independiente de si tú crees que el Sename debe ser una responsabilidad 100% del Estado o debe solo financiarla y que a través de privados se hagan cargo de sus responsabilidades. Por ejemplo, podemos discutir los instrumentos, pero yo creo que ese objetivo es que hoy día la captura del Estado por parte de partidos políticos y la falta de profesionalización y modernización, esa es una responsabilidad transversal. Sí, a mí me llama mucho la atención que cuando uno mira los datos del PIB per cápita de Chile, todos los que han estado de acuerdo con este modelo de sociedad dicen este es un éxito del modelo. Uno muestra que Chile en ese mismo ciclo es un país donde se peleaban para no ir a los encuentros sobre infancia a nivel internacional. O sea, cuando había un encuentro de infancia todos decían, no, yo no voy porque vamos a pasar vergüenza, porque Chile era el caso emblemático de país que crecía y no mejoraba las condiciones de su infancia. Y eso se nos olvidó todo este tiempo hasta recién, justo, curiosamente ahora, ¿ya? Y cuando hablamos de educación dicen, no, pero aquí el problema está en el Estado, en los municipales, en que aquí ha habido una mala gestión. Y todo este orden social tan exitoso que cuando se trata de ver el dato que se mueve formidablemente, ¿ya? Todos dicen, no, esto es la gracia del modelo. Cuando vemos todo lo demás, dicen, no, esto no tiene nada que ver con el modelo. Esto tiene que ver simplemente, ¿ya?, con que hubo un error aquí, un error allá, un error de esta persona o de esta otra persona. Evidentemente las responsabilidades políticas tienen que significar algo. Evidentemente hoy día va a salir probablemente una ministra que tendría que haber salido ya por unos casos que fueron anteriores, ¿ya? Evidentemente, y eso está claro, ¿ya? Pero juguemos un poquito al análisis un poquito más profundo y veamos que aquí hay una historia larga, en la cual el Estado fue configurado y con la aprobación de todos. Y cuando todos dicen, y si esto hubiese salido bien, todos habrían dicho que es la obra de la alianza y la concertación de entonces, ¿ya? Pero salió mal. Tú dices, se dejó hablar en el 2003 de modernización del Estado, pero el 2003 se dejó hablar en tremendo una crisis del Estado gigantesca fraguada en la época de la modernización del Estado. Entonces, momento, esto no funcionó, si ese es el punto. No sé, yo digo, vamos por yo simplemente iba a decir primero que hay experiencias de países que son capaces de caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Y uno no tiene por qué aceptar que el Estado tenga los niveles de ineficiencia que tiene el Estado de Chile, porque hay países nórdicos, por ejemplo, han conseguido otros estados. Y eso es independientemente de una discusión muy profunda y válida que estás tú, Alberto, y tú, Carola, impulsando en términos de cuál es la ideología que hay detrás, y no tengo ninguna duda de eso, y creo que eso es importante. Pero si volvemos nuevamente, dejamos lo fundamental de lado y volvemos de nuevo al tema urgente, yo quiero decir con vergüenza que la razón por la cual estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy día en este país en términos de padrón, así como lo del lo del Sename y otros, o lo del Transantiago, por pensar en tres ejemplos que están destrozando la calidad de vida de la gente, es mucho más mundana, es mucho más básica. No es un problema profundo, es un problema básico de mala gestión. Es un problema exclusivamente de mala gestión. Claro, yo creo que es algo más profundo. No es un tema solamente de negligencia o mala gestión, yo creo que es un tema profundo, que dice relación cómo la sociedad chilena concibe su Estado, su democracia, su participación ciudadana en los diversos procesos. Yo creo que realmente la idea de la modernización del Estado, yo creo que la mayoría de los ciudadanos no participamos en eso. Francamente, yo creo que en Chile nosotros no tenemos ni siquiera una democracia. Es decir, no tenemos... digamos, básicamente la Constitución del 80 que nos rige ahora, modificada por Ricardo Lagos Escobar, digamos, es la Constitución de Ricardo Lagos Escobar en el fondo, la que tenemos hoy en Chile, digamos, es una Constitución en la cual se habla de que la soberanía, el poder político reside en la nación, pero luego se habla que básicamente ejercemos ese poder soberano a través de las elecciones, y eso es una forma muy poco democrática y muy minúscula de ver la democracia. Y encima con los problemas que tenemos ahora ya más minúsculos. Responsabilidades políticas. Se ha sobrevolado el tema. Tenemos una ministra de Justicia. Siempre se dice que los ministros son fusibles. Pero no saltó el fusible en el caso Sename, no saltó el fusible en el caso Gendarmería, no ha saltado hasta ahora en este caso en particular. ¿Le va a costar la pega esto a la ministra de Justicia o no? Yo creo que ya estaba claro que le iban a sacar. Lo que pasa es que el gobierno, sin entender mucho el espíritu de los tiempos,
tomó la decisión, en principio parecía razonable, de esperar que no sacarla en el momento más caliente, porque la gestión de ella en crisis, si uno la analiza en términos de datos, es buena, porque resulta que ella nunca le exportó el problema a la presidenta, por tanto funcionó como ministra y funcionó como fusible. El problema es que después de eso, pasado 15, 20 días, cuando ya pasa el fragor de la batalla, había que sacarla con la elegancia que pudiera ser posible. O sea, el fusible se quema, cumple su función, pero cuando se quema hay que cambiarlo. Como ya está ¿no? quemado, no puede actuar ahora. Como ya está quemado, no puede actuar ahora y no tiene relevancia en este ciclo y evidentemente entonces ahora va a tener que salir en el medio de otra crisis. Revela que el gobierno se tomó con mucha tranquilidad estos aires primaverales y pensó que realmente venía un momento de restauración cuando no es así. Yo creo que claramente hay responsabilidades en el Ministerio de Justicia. Creo que el futuro de la ministra Blanco es negro. Creo que SECPRES también debería hacerse cargo de haber sido informado a tiempo. Y por lo tanto, el ministro Izaguirre también va a tener que dar explicaciones en esta vuelta. ¿Tendría que irse el ministro Izaguirre también, no? Eventualmente, pero creo que goza del cariño de la presidenta y creo que va a seguir sentado en esa silla. Creo que lo que ocurra con el CERVEL, porque el próximo año tenemos elecciones presidenciales y parlamentarias y necesitamos un padrón confiable. Ya en el año 2013 supimos de serios problemas del padrón. No sabíamos exactamente cuánta gente había participado. Allende estaba inscrito. Entonces, de nuevo, hacernos cargo de esa crisis, y creo que CERVEL tiene que hacerse cargo de su responsabilidad. Lo que ha pasado en el registro civil, es a todas luces una vergüenza. Entonces creo que al menos esos actores deben hacerse cargo de su responsabilidad y rectificar los problemas de cara a la próxima elección. Se ha mencionado la ministra Blanco y el ministro Izaguirre. Ahora, ambos son tal vez los únicos sobrevivientes del bacheletismo original, de los que ya no queda prácticamente nadie en altos cargos del gobierno. Son, por lo tanto, dos cargos que más allá de la responsabilidad que tengan, tienen un simbolismo también para la presidenta. Yo creo que la presidenta Bachelet, su desprestigio absoluto es desde el caso Cabal. Ella ya no se va a poder parar de eso ya. Es demasiado fuerte, digamos, el caso Cabal y el caso Soquimich para la ciudadanía. Por lo tanto, es evidente que no hay futuro para la presidenta Bachelet. Hay una deslegitimación social absoluta, digamos. Y lo claro desde mi punto de vista es que acá uno observa una forma de hacer política que es poco profunda, que es netamente electoral. En eso concuerdo cuando Alberto señala la idea de que en el fondo acá se está tratando de sacar cuentas, digamos, alegres de un grupo respecto al otro, pero en el fondo no hay una visión política profunda respecto de la sociedad chilena y básicamente hay ideas de la función de un ministro con respecto a si es fusible o no es fusible, ¿te fijas? Pero no respecto de lo realmente importante. Por ejemplo, respecto al tema de los niños muertos, es un tema gravísimo. Y como que no fuera importante eso en una sociedad. Si llega a un nivel de miseria humana muy grande, y eso es un perjuicio enorme, digamos, para la política. Y por eso el desprestigio, y yo creo que van a haber más situaciones como esta si no hay una decisión de fondo profunda respecto a lo que pasa en nuestro país. Yo quiero en 20 segundos volver al tema de la desidia y de la negligencia de personas que debieron haberse hecho cargo de esto antes. Un elemento más que ayuda a esa discusión. En la reforma del CERVEL de este año se le confirió autonomía constitucional. Ya tenía, y tú corrígeme, Carola, que eres abogado, o tú, Hernán, ya tenía autonomía legal. La constitucional lo pone en un estadio superior. Yo tiendo a pensar como economista en el Banco Central, que tiene esta autonomía que le permite de alguna manera estar sobre el bien y el mal y nadie lo puede intervenir. Y tienen que hacer cosas muy malas para que de verdad puedan ir y sacaran del Banco Central. Y tiene algún sentido técnico en el mundo de la economía. ¿Qué sentido tiene darle autonomía constitucional al CERVEL? Lo que hicieron fue dársela, pensando que el Banco Central y el CERVEL son la misma cosa, cuando no tienen nada que ver. Y tú muchas veces has levantado el punto que la famosa autonomía al final puede ser debilitar la democracia, pues si los políticos tienen que hacer la pega, no todo puede ser autónomo. Y al hacer eso entonces miraron para el lado. Le dimos autonomía constitucional que no requiere, que no tiene ningún sentido, miramos para el lado, nos despreocupamos en el mundo político y ahora tenemos esta institución que no podemos intervenir, en la que el gobierno no puede simplemente sacar a la gente, pese a que están reiteradamente, por ejemplo el señor Santamaría, haciendo política por los medios, en vez de preocuparse de la pega que tiene que hacer el CERVEL, y ahí está, y no hay cómo sacarlo. Entonces, ¿Santamaría debería salir? Yo creo que, yo si fuera él, yo a esta altura habría renunciado, por lo menos eso. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Evidentemente que sí. Hay una responsabilidad. Y lo mismo que ocurre con el proyecto de reforma en materia de intendente. Se habla de que va a haber intendentes elegidos por la ciudadanía y ni siquiera se preocupan de las atribuciones ni de la compatibilidad. O sea, es un mal trabajo. Que no es un tema solamente de gestión, es un tema profundamente político e ideológico. Muy breve. Yo creo que hay que hacerse cargo de que en Chile
ministros y distintos actores cometen errores y siguen en sus cargos. Y esa cuestión tiene que terminar de una buena vez. Creo, con Alberto, que los aires primaverales, estas últimas 2-3 semanas, donde el gobierno empezó a sentir con alegría la llegada de la primavera en términos de encuestas, se viene abajo con el escándalo Cervel, y que finalmente esta cuestión de un gobierno impopular se va a mantener por un buen tiempo. Son las 10 de la noche con 39 minutos. Tenemos que ir a una pausa para aprovechar los últimos minutos en hablar de que va a haber elecciones de todas maneras el domingo, qué es lo que va a pasar, qué es lo que tenemos que mirar en los comicios de ese día domingo. Pausa y volvemos. Ya, estamos de vuelta. El domingo hay elecciones, por lo menos hasta ahora. Por lo menos hasta ahora tenemos elecciones el día domingo. ¿Qué tenemos que mirar? ¿Cuál es el dato más importante del domingo, Hernán? Hagamos una ronda rápida. Yo creo que el primero es participación, abstención. Eso habla de la legitimidad del proceso, de la sanidad, o más bien de la enfermedad, de la ¿De cuánto va a ser la democracia. participación? ¿Cuánto calcula? Yo creo que va a estar bajo el 40, entre 36 y 38%. Okay. Y luego creo que clave va a ser las tendencias para los dos grandes bloques, pensando en las parlamentarias y presidenciales, la nueva mayoría, Chile Vamos. Mi intuición es que la nueva mayoría va a tener menos alcaldes y concejales que lo que obtuvo en la elección anterior, y Chile Vamos va a tener más alcaldes y concejales que la elección anterior. O sea, las tendencias van a ser uno sube y el otro baja, y luego hay que ver qué pasa con las emblemáticas. Santiago, Providencia, Valparaíso, Ñuñoa, Maipú. Ahí también se juega mucho de lo simbólico. Ya, un poco centralista estuviste con las emblemáticas, Fernando. Dije Valparaíso. Sí, pero estamos acá. Pero bueno. Así se observan y analizan las elecciones. Ya, Alberto, ¿cuál es el dato más importante para tener en mente? No, yo tengo la impresión de que la historia no va a tocar la puerta de esta elección. O sea, que la historia va a pasar por un lado y la elección por el otro. Y no va a pasar nada importante. Que gane quien gane en Santiago, la cosa es entretenida, pero aparte de eso, no mucho. Igual vamos a tener especial de Ciudadanos el domingo en la noche, así que... Sí, no, yo sé que esto contraría... Yo sé que eso contraría el espíritu de nuestro domingo, pero me da la impresión de que no, de que efectivamente más bien es el morbo de personas, candidaturas de personas, que pueda ser más o menos interesante saber quién gana, pero no significa, o sea, hoy día, si la derecha llegase a ganar 4 emblemáticas, por ejemplo, ¿ya? ¿Podría uno decir que la derecha está revitalizada y lista? Sin duda. No significa. Si la nueva mayoría lograra ganar todas la presidenta seguiría más o menos en la misma crisis. Las elecciones siempre ayudan un poquito a los gobiernos, porque producen un clima de la hora de la verdad. Entonces, a todos los que andan hablando cosas en contra de los gobiernos, que se yo, le dicen, ya, pero ahora es el momento que usted diga el nombre de alguien. Y en medio de esa confusión la gente dice, bueno, ya en realidad el gobierno no lo hizo tan mal, total, no se me ocurre nadie más. ¿Ya? Entonces, en general, estas cosas más o menos ayudan al sistema político a poder tener un poquito de energía, pero aparte de eso yo creo que no va a pasar nada. Si ustedes me dicen dónde hay que fijarse que tocará la puerta la historia, en ninguna parte. Carola, ¿toca la puerta la historia? Sí, yo concuerdo con Alberto, porque esta va a ser una elección en general fome, digamos, porque solamente en general participa el 5% militante de la ciudadanía, nueva mayoría derecha, los productos derivados, y por lo tanto el 95% de la ciudadanía que no militamos partidos políticos no nos sentimos representados con esto. Yo igual llamo a votar, digamos, especialmente a que los que sean independientes, y por último anular o blanco, digamos, pero participar del proceso. Perdón, ¿cuáles son los productos derivados de la derecha? Revolución Democrática y la izquierda autónoma o movimiento autonomista en el caso de la nueva mayoría, y de la derecha sería Evópoli y las otras fuerzas que son propiamente derivadas de la derecha. Y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir después de la elección? Obviamente vamos a escuchar, digamos, de que todos ganaron, digamos. Sabemos nosotros, los ciudadanos, digamos, del 95% no militantes, que cuando termine la elección municipal, la nueva mayoría va a decir, digamos, ganamos, y la derecha va a decir, aumentamos, cosa que no es difícil porque la derecha tiene muy poco, digamos, su posibilidad de crecimiento es mayor que la nueva mayoría. Pero yo creo que realmente en la medida que no hayan candidaturas independientes representativas de la gran mayoría de la sociedad chilena, esto no tiene una mayor importancia, y por eso creo que no va a ser algo histórico. ¿Rafael? ¿Toca la puerta o no toca la puerta? Yo voy a ser un poquito nerd y voy a aprovechar la obsesión de los economistas con la competencia, porque algo que por lo menos para mí va a ser interesante en la elección del domingo tiene que ver con todos estos cambios que se hicieron en la legislación ¿no es cierto?, electoral, y que además impulsado desde la Comisión, ¿no es cierto?, Anticorrupción, la Comisión Engel, muchas cosas que son políticamente correctas, pero que todo el mundo apoya, como por ejemplo que las empresas no pongan plata en la política,
Interesante recordar además que todos los episodios que llevaron a ese consejo, a esa comisión anticorrupción, no eran episodios de empresas que habían dado plata legalmente, sino que eran episodios de ilegalidad, lo que sugiere que tal vez la plata que estaban dando las empresas no era la manera como poder intervenir, tenían que hacerlo ilegalmente, pero esa es una discusión para el próximo domingo. Dicho eso, hay menos información en esta ocasión. Es políticamente correcto decir que no queremos ver las palomas, a mí tampoco me gustaban las palomas en la calle, pero en un contexto con poca información, con poca confianza, con poca legitimidad, uno tiene que preguntarse qué va a pasar con la información, menos recursos para la elección. Yo me pregunto, y con esto termino, me pregunto si en el ámbito de la competencia, ¿qué va a pasar con los alcaldes incumbentes? Porque al final del día, todas estas políticas muchas veces tienen el riesgo de que terminan facilitándole la tarea al que está haciendo la pega desde adentro, que es un alcalde que no se retira 30 días antes de la elección, sigue trabajando y haciendo campaña gratuitamente, que puede contratar gente, que puede dar, ¿no es cierto?, que puede aumentar los gastos sin ninguna restricción, etcétera, en un contexto donde el desafiante siempre tiene dificultades para ganarle al que está adentro. Así que no vaya a ser cosa que tengamos una mala sorpresa y tengamos un porcentaje mucho mayor de alcaldes incumbentes ganando el próximo domingo. Yo sé que está en la casa, está moviendo la cabeza afirmativamente. Es lo que interesante, que es muy interesante y muy bien dicho y fluido, sobre todo fluido. Pero hay como 40 falacias, me dedicaré a 2, básicamente. Explícalas el próximo domingo para que la gente las vea el domingo. Sí. Las otras 38 las dejamos para el domingo. No, claro, a ver, lo primero que me parece muy, muy importante es decir que, en general, lo que ha pasado en toda la historia previa es que ganaran los incumbentes. Entonces ahí tenemos un dato de hecho en que en el antiguo sistema ganaban los incumbentes. Yo quiero saber si van a ganar más los incumbentes. En segundo lugar, establecer la relación entre información, ¿ya?, y publicidad. Me parece que, dado como han sido las últimas campañas, es una relación al menos discutible. Lo que hemos visto en general es simplemente instalación de marcas, apellidos, qué sé yo, y hemos tenido muy poca calidad de información y por tanto usted sabe que hay un par de nombres, siempre sabe los mismos nombres, que son los que reciben financiamiento de las grandes empresas, ¿ya? No se enteraba de los demás nombres. Hoy día tiene que hacer usted un mayor esfuerzo. Tal vez no lo ha hecho porque no tiene interés. Y es lo que está pasando. Y el problema de fondo es que efectivamente la ciudadanía no tiene interés porque no le interesa la ineficacia que tiene la política finalmente al día al día. Y resulta que entonces usted no se entera porque no tiene interés en enterarse. Pero de eso se trata la democracia. No se trata de que usted le lleguen a la casa y le digan, mire, hay 60 carteles de este tipo para que usted se acuerde cuando vaya y diga, bueno, ya que no sé nadie y tengo que marcar algo, marcaré este tipo. Eso no es información, ¿no? Y en tercer lugar hay un aspecto muy importante que me habría gustado escuchar a todos aquellos que hablan a favor de la competencia, cuando durante muchos años en Chile se estableció la idea de que todos tenían que pensar exactamente lo mismo, y que la única diferencia era que algunos gestionaban mejor alguna cosa y otros peor, ¿ya?, y que había que entonces hacer rotación en el poder para que no se armaran grandes nichos de clientelismo. Ese era como todo el argumento de lo que significaba la política. Y en ese momento nadie dijo, oye, tiene que haber competencia. Competencia de verdad significa que hayan otros productos, no que haya distintos nombres, que hayan otras ideas, otras ideologías, otras visiones de cómo hacer la política pública. Eso es competencia. Pero a nadie le importó. Ahora, porque resulta que se acabó el financiamiento privado ilegal, ¿ya?, con reducción de impuestos y toda clase de males, ¿ya?, resulta que vamos y decimos, no, es que esto está dañando la competencia. El ilegal siempre ha sido y probablemente bueno, pero se acabó el ilegal. Los dos descontaban impuestos, descontaban legalmente o ilegalmente, pero los dos descontaban. Sí. Ahora es evidente que se acabó el ilegal porque si no veríamos algo en la calle y en la calle está más o menos vacía. Yo creo que hay razones y buenos argumentos para restringir el financiamiento y donde el Estado tenga un rol importante y saquemos a los privados. De acuerdo, creo que es importante que en materia de publicidad hayan restricciones y creo que es importante traspasarle responsabilidad a la ciudadanía para informarse. Estoy de acuerdo con eso. Pero creo que competencia también significa información para aquellos que son los desafiantes, jueguen en igualdad de condiciones respecto de los que están actualmente en sus cargos. En esta elección municipal va a ser más difícil y en la próxima elección parlamentaria con distritos más grandes es aún más pro-incumbente. Y por eso creo que debemos ver cuán eficaz es en términos de información para que la ciudadanía efectivamente vote qué va a ocurrir este domingo. Te digo, esto no es blanco-negro, Alberto. Creo que hay buenas razones para las restricciones, pero también hay buenas razones para pensar que hoy día, y por algo aprobaron nuestros parlamentarios en el Congreso esta ley, lo favorece a ellos. Yo no veo nada en blanco y negro, nada, absolutamente nada, nunca. Pero lo que sí te puedo decir, ¿ya?, es que
De aquí a la siguiente elección, lo que hay es una necesidad de que la política sea capaz de abrir la puerta de la casa y que la gente quiera escucharla. Pero hay más partidos. Ese es el punto. Hoy día hay más ofertas. Déjame decirte un solo dato. Pero evidente. El año 2012, en la elección anterior, hubieron 9.800 candidatos. Este año van más de 13.000, solo en materia de concejales. La oferta de partidos se amplió. 19 listas. Exactamente, hay muchas más alternativas. Vamos a tener una sábana, se van a enfrentar varias comunas a sábanas eternas, digamos, y eso es básicamente más opciones para elegir. Pero en condiciones con mayor restricción de información, con mayor resguardo en materia de publicidad, bueno, entonces da la impresión de que algunos se ven más beneficiados que otros. O sea, podemos decir que toda la gente que vota es candidata. Los familiares. Más o menos, familiar de candidatos. Y amigos. Y amigos de candidatos. O sea, en eso se transformó esto. No, yo creo que estoy de acuerdo en que ha habido en el fondo poco acceso fácil a información. O sea, si la persona no se preocupa de obtener esa información de propia iniciativa, prácticamente no se ha entregado en forma masiva información respecto de los candidatos, digamos. Y eso es malo, yo creo que sería bastante bueno. Ahí hay un rol de los medios de comunicación social que a lo mejor se podría hacer algo mucho más, digamos, más masivo, con una mayor cantidad de información más directa, digamos, un poco más, digamos, de los candidatos hacia la ciudadanía, porque lamentablemente, como la ciudadanía no se siente partícipe, digamos, y por eso la abstención, por esta partidocracia que nosotros tenemos en Chile, en que las decisiones no se adoptan por mayoría, sino que son los partidos políticos los que gobiernan, las personas realmente no están accediendo por propia iniciativa a esa información. Ahora, yo discrepo porque yo creo que hay más información que nunca. El punto es que es una información que requiere una acción que tampoco es tan difícil. Si uno se mete a internet en un ratito, navegando por Twitter, por redes sociales, en un ratito puede encontrar bastante información de los candidatos, mucho más que en ocasiones anteriores. Entonces, información disponible hay. Mucha más que nunca antes. Poco debate, poca actividad, porque en el fondo también en la actividad política es muy importante el debate, la confrontación de ideas, ¿te fijas? Y eso no se ha hecho. Ahora, yo esperaría eso. Sí, puede ser que medios de comunicación que hayan fallado, pero por ejemplo, un efecto que me ha parecido positivo de la nueva ley es que cuando, por ejemplo, aquí en Serena hicimos debates de las elecciones municipales. Casi no hubo ningún candidato, incluso los alcaldes, que no vinieran a los debates. O sea, para ellos, que muchas veces antes decían, ¿para qué voy a debatir? Si puedo llenar la calle con propaganda, estoy listo. Ahora van a los debates. Porque ya no tienen esa opción. Ojo, que pasaba mucho antes que los candidatos fuertes no iban a los debates y entonces el debate se transformaba en el candidato de los chicos y se arruinaba el debate. Esto yo creo que en general se ha producido una igualación, yo creo que hay que ser bien claro en eso, se ha producido una igualación del poder de los que están secundarios respecto a los primarios. Obviamente hay mucho que cambiar, pero también tiene que ver con que la ciudadanía... Hay que aprender que el ciudadano no está ahí esperando a que le llegue la comida y todas estas ideas de facilitar las cosas. Les voy a dar un dato que es súper interesante de la elección municipal anterior que no lo destacó nadie de los que analizó la abstención. Las comunas donde más se votó son las comunas donde hay más dificultad para llegar a los lugares de votación por las condiciones de transporte y por los niveles de conectividad. Las comunas con más problemas de conectividad fueron las comunas donde más se votó. Entonces la tesis de que aquí es que la gente le cuesta llegar y todo eso, ese no es el punto. Lo que hay son procesos sociales mucho más complejos, mucho más importantes, que tienen que ver con la anomia, con problemas de esa naturaleza. Y eso es lo que hay que ir a atacar. Este asunto no es un problema empírico que a la gente como que hay que levantarle una grúa, llevarla al local de votación, entregarle una cantidad de información enorme, ya tipo naranja mecánica con los ojos bien abiertos y luego vote. ¿Ya? No, me parece que eso no se parece a la democracia. No, agregar un dato más. Va a haber un efecto presidencial. Las elecciones también van a generar cuadros respecto de quienes se sientan más ganadores que otros y cómo se distribuye también eso en los partidos. ¿Qué va a pasar con la UDI después de todo lo que ha sufrido? ¿Qué va a pasar en general en Chile Vamos? Y las primarias que eso podría eventualmente... La primaria que podría generar en términos presidenciales y lo propio en la izquierda, ¿qué va a pasar con el PS, con el PPD, la DC? Sus pesos electorales van a influir también en la potencial primaria de la nueva mayoría. Ya, veamos cuál fue la respuesta de la gente. La pregunta sobre el tema que tocábamos antes, el tema de esta ley corta para solucionar, entre comillas, el tema del padrón electoral. Una ley que permitiría entonces que la gente que fue cambiada pueda elegir si votar en una comuna o en la otra. Mayoritariamente no. La gente no está de acuerdo con esta ley por un 61%. La gente que votó en nuestra encuesta de Twitter, por cierto, por un 61%. Sí la apoya el 39%. Así que mayormente negativa la opinión de nuestros televidentes acerca de esta ley corta, ley express. Domingo, toque o no toque la historia a la puerta de las elecciones, CNN Chile va a tener cobertura durante todo el día y vamos a tener también
un programa especial de Ciudadanos. Una vez que se decanten las cifras y ya sepamos qué es lo que ocurrió, lo vamos a analizar con nuestros panelistas y con ustedes en una edición especial de Ciudadanos este domingo en la noche. Los esperamos. Muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy y muy buenas noches. Cámara Chilena de la Consulta.